Hola, buenas tardes para todos los miembros de este prestigioso grupo Fundación CJC Generación 77. Hoy nuestros amigos Juan Alcides Escalona Alvarado y Yané Pilonieta tendrán una tertulia con Víctor Hugo Pacheco Torres sobre su reciente obra Kim Sun de mi memoria. Pachecón, como lo llamamos con mucho cariño y que su nombre nos remonta al siglo XIX, en Francia, el escritor, poeta y dramaturgo Víctor Hugo escribió una de sus obras más importantes, Los Miserables, lectura obligatoria en bachillerato. Es decir, que en el siglo XXI, un venezolano de Catia hace historia con su obra Kim Sun de mi memoria. Kim Sun es el arte y filosofía japonesa de reparar con oro cerámica rota, de tal modo que las cicatrices no se disimulen, sino que pasen a formar parte del objeto. Pachecón, basándose en esta filosofía, nos presenta en esta obra las rupturas y grietas de su vida, afrontando en algunos casos dolor y solucionando conflictos que le dejaron lecciones de vida, y que la presenta en su obra con humildad y sinceridad. Bueno, gimnasta, corredor de carritos inca, aventurero, resiliente y valiente, no le es difícil expresar sus sentimientos. Tomen asiento, tómense un rico café y escuchen esta agradable tertulia, que seguro la van a disfrutar. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, amigos del Centro Juvenil de Catia, de nuestra querida fundación. Este es un día especial. Y especial porque bueno, tenemos también un invitado especial. Nada más y nada menos que a Víctor Hugo Pacheco Torres como nuestro invitado. Al final de cuentas, Víctor, esto va a ser una conversación. Entonces vamos aquí a esperar el saludo aquí de Yanecita. Hola, Víctor Hugo Pacheco Torres, ¿cómo estás? Bueno, aquí bien contentos en hacerte esta entrevista. Cuéntame, ¿cómo estás tú? Bien, chévere. O sea, todo bien por acá, esperando que llegue el calorcito, como les dije hace un rato. Sí, porque ha estado muy frío, la verdad que ha bajado la temperatura tremendamente acá. Y bueno, y hoy es el primer día que hizo un poco de solcito, así que bueno, estamos todos contentos. En Alemania, ¿no? Sí, acá. Pachecón, después de la presentación que nos ha hecho Carmencita, nosotros vamos a empezar con las baterías de una vez, a hacerte preguntas y entramos en la conversación. Pachecón, un licenciado en física y matemáticas de la Universidad Central de Venezuela, imagínate, doctor, pero doctor, no como dicen, cualquiera doctor, no, este es un doctor con doctorado. Sí, con doctorado realmente en biofísica de la Universidad de Bonn, en Alemania. Y te la pasas investigando, eres docente, eres jefe de un departamento, imagínate tú, resonancia magnética nuclear, con esos nombres, del Instituto de Química de la Universidad de Friburgo, en Alemania. Ahora, con todo esto, Pachecón, uno ve aquí y dice, bueno, estoy hablando con un científico. Y generalmente la gente a veces tiene cliché, dice, bueno, un científico, ¿cómo que un científico después se mete a escritor? Y entonces a partir del 2010 se dedica a escribir literatura. Y la pregunta concreta entonces quiere decir, ¿esto era un talento tardío o ya tú tenías esto? ¿Y cómo es esa combinación? Bueno, esta no es tampoco tan raro, te explico. O sea, yo siempre he escrito, siempre, toda mi vida, incluso en la universidad. En el libro que saqué ahora, hay escritos que fueron hechos en la época donde yo salí con el grupo de personas que salí de la universidad en el Jeep a hacer el recorrido por Sudamérica. Y escribí unos textos, hay un par de textos que escribí en Cusco, en Machu Picchu, en algunos de esos lugares, y hay como 2 o 3 escritos que datan de esa época. A partir del 2011 fue que empecé a tomarme un poco más en serio de trabajar esos textos, pero no es muy raro en realidad, porque fíjate, si te pones a ver, hay un montón de escritores que son físicos. O sea, sin ir muy lejos, tenemos a Sábato. Okay. Sábato era físico. Y sin ir muy lejos también tenemos a Isaac Asimov, que también era físico,
bioquímico, o sea, era científico, ¿no? Claro. Y de paso hay un montón, está Feynman también, ¿no? Que fue premio Nobel de Física. O sea, no es muy raro que a esta gente que trabaja en la investigación le dé por escribir cosas, también en alguno de sus tiempos libres, porque simplemente lo que uno observa, está esa curiosidad y entonces uno la escribe, ¿no? Y se pregunta cosas. Yo creo que ahí está la afinidad de las dos líneas. Tú tienes una curiosidad y esa curiosidad va por el lado de la ciencia, que tú quieres saber cómo funciona, y por el lado de la literatura se lo quieres transmitir a otra gente, o simplemente lo confrontas con esa realidad y te das cuenta que a veces es incluso paradójica, ¿no? Que hay un par de cosas en el libro nuevo que saqué que aparece justamente eso, ¿no? Que son cosas así paradójicas. Correcto. Que simplemente tienen que ver con una cuestión científica. Eso es todo. Okay. O sea que yo podría decir que es como algo así de la combinación de los dos cerebros, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que al final de cuentas es una totalidad. Es algo así parecido. Claro, o sea, en la computadora funciona, el cerebro que tú tienes, que es como una computadora, funciona en varios modos. Y justamente ese es el tema. Tú vas utilizando cosas y espacios que no utilizas se van quedando como que y entonces no desarrolla ninguna habilidad en ese sentido. Pero sin ir muy lejos tienes por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Que Da Vinci era un artista, un científico, un creador. O sea, el tipo utilizó prácticamente varias partes del cerebro, que no son todas además. Todo el mundo está de acuerdo en eso, que no estás utilizando todas, pero bueno, utilizas una gran parte de eso y ahí está el fin, es como la llave de esa idea, ¿entiendes? Entonces ahí dice, no, es que yo no soy bueno para los idiomas, entonces yo soy bueno para hacer matemáticas, y al revés, ¿no? No, yo soy bueno para los idiomas, pero entonces no me gustan las matemáticas. Entonces eso es simplemente también como quien dice, gustos de la gente. O sea, que vendríamos diciendo, Víctor Hugo, que es como el arte, porque tanto la parte científica como la parte literaria, pongamos ejemplo Leonardo da Vinci, todo se conjuga en arte, porque incluso la ciencia es arte. Evidentemente sí, bueno, porque la filosofía antiguamente, incluso el tema de la investigación viene de un momento de la filosofía. Es realmente eso. O sea, tú tienes, qué sé yo, la armonía de las esferas, que es matemática. Te hablan de, qué sé yo, de geometría, cuando hablan de la geometría y entonces de los triángulos y de ese tipo de cosas. Todo eso, y después eso fue trasladado al arte, o sea, que en el fondo tienes una relación muy, muy cercana entre el arte, la ciencia e incluso la religión también. O sea, fíjate que, interesante eso. Porque fíjate que los científicos, cuando entran en un área donde se ponen a investigar algo, ellos tienen que creer en sus teorías para poder crear una estructura y poder investigar algo. Entonces, claro, las religiones, ¿cómo funcionan también? Tú crees en algo. Entonces, te pueden contar X cosas, te pueden contar una estructura, te pueden crear toda una historia alrededor de eso, como utilizo yo, por ejemplo, el tema de la mitología en el libro. Tú dices, eso está todo junto, eso no está separado. O sea, eso está, por eso yo, o sea, en una de las entrevistas que me hicieron, yo le digo, no, o sea, la mitología está en la gente, ¿entiendes? Todos nosotros siempre vivimos todos los días, o partes de la familia siempre ven o han pasado situaciones en el cual lo puedes asociar con una leyenda, con un mito, ¿entiendes? Sí. Entonces, incluso todas estas cosas que se ven a través de la religión también forman parte de eso, o también pueden ser, o sea, vistas de forma científica también. Sí. O sea, ahí es muy cercana también
todo ese tipo de cosas con el fanatismo, ¿no? O sea, te puedes ir a un lado, a otro lado, dependiendo de cuán acérrimo crees tú en una, o estás creyendo en una idea. Y eso es tremendo, ¿no? Sí, y hablando de ideas, Víctor Hugo, cuéntame, bueno, tu libro tiene crónicas, tiene viajes, aforismos y ensayos, es decir, tiene varios géneros, incluso hasta poesía erótica. Son como vivencias tanto positivas y negativas. ¿Por qué tú llegas a hacer este libro y por qué el título, Kintsugi de mi memoria? Donde muestras todo lo que te acabo de decir. Para mí, o para lo que yo tengo entendido, que el kintsugi es una técnica japonesa ancestral, en donde eran elaboradas las piezas en kaolin, antiguamente, después en cerámica, donde al quebrarse se juntan sus piezas y son reparadas en oro. Pero estas reparaciones en oro eran fracturas que van quedando ahí. ¿Qué nos enseña? ¿Y qué belleza hay en esa pieza que se rompe y el proceso de reparación con el título de tu libro? Bueno, eso es muy interesante porque justamente es lo que te voy a contar. El título de mi libro llega muy al final después de todo eso y después de yo estar buscando como un hilo central en donde poner todos esos textos que yo tenía. Me di cuenta después justamente que esta definición de kintsugi, que es como tú dices, ¿no? Una metodología que se utiliza en la cerámica cuando se rompe una vasija o se rompe una taza o algo de mucho valor, y entonces después se hace una aleación de oro o de plata y entonces se vuelve a reparar o a reconstruir esa vasija o ese objeto que se rompió, pero dejando esas grietas, o sea, esos surcos se ven. Uh-huh. Y resulta de que justamente lo que sucede es que esos surcos, como es una aleación de oro o de plata, son mucho más valiosas que la misma pieza original. Entonces, esa es la metodología. Incluso eso después se fue modificando y se fue viendo como una filosofía de vida también. Porque ya te explico, fíjate, todos nosotros, lo que, absolutamente todas las personas se han roto de alguna forma, emocional, por algún accidente, por X causa, o sea, algo ha sucedido en sus vidas que los ha roto. O sea, vamos a llamarlo así. Y esa ruptura que tú sufres y que tú tienes que de alguna manera sanar o no sanar, eso va a depender del carácter de la persona. Tú tienes que vivir con eso. Y bajo ese concepto tú dices, ok, yo tengo una memoria de las cosas que me pasaron. Exacto. ¿Okay? Y esa memoria de las cosas que me pasaron no es una cuestión lineal, porque yo no me acuerdo linealmente desde que naciste hasta que ocurrió los últimos eventos que viviste, sino que tienes flashes de cosas que te aparecen en la mente. O sea, en un momento sueñas con, qué sé yo, con que estás con tu mamá tomándote algo y un día llegas y estás jugando metra en algún patio y cosas así, ¿entiendes? Son como pasajes, ¿no? Son pasajes, entonces son pedazos de cosas. Ajá. Son pedazos de cosas que van apareciendo y que las tienes metidas en tu CPU, ¿no? En tu cerebro, guardadas por alguna razón, y aparecen porque son significativas para ti. Y ese significado que tiene, la única forma de que esté unido eres tú. O sea, tú eres la única persona que une todas esas cosas. O sea, que el hilo o la aleación de oro o de plata que une todas esas ideas, eres tú. Entonces, claro, esa es la idea del libro. El libro yo me di cuenta, dije, bueno, todas estas cosas que yo estoy contando tienen diferentes géneros, tienen diferentes cosas. Hay poesía, hay cuentos, hay incluso un ensayo de Caracas, hay un glosario que es un cuento también. Hay montones de cosas que están contadas de formas así a pedazos. E incluso hay gente que me dice, yo quisiera saber qué fue lo que pasó cuando fuiste de aquí a acá. No, es que
justamente ese hueco es el que es fundamental. Y esa idea es la que yo trato de transportar en el libro, porque no es una cuestión única y mía sola, sino de todos nosotros, ¿entiendes? Todos somos así, todos tenemos eso. Yo no sé si ustedes han visto toda esa serie de películas, por ejemplo, que salió una trilogía que creo que es Amores Perros, Babel y 21 gramos. Esas son películas que están contadas no de una forma lineal, sino que se van acordando, y al final que tú ves toda la película, porque no está contada de una forma lineal, sino que son recuerdos o cosas que van pasando de a pedazos. Al final de la película, tú sales de la película y tú entendiste todo lo que pasó, a pesar de que no te lo contaron de forma lineal. Claro, Pacheco, pero yo estoy tratando de relacionar aquí porque me suena todavía el licenciado en física y matemática, ¿no? Pero esto también tiene una relación, porque tú habías hablado de que hay una interrelación, y yo le voy a agregar un poquito ahí. Estamos hablando como lo que es la teoría del sistema, que todo está interrelacionado, todas las partes están interrelacionadas. Y si me voy un poquito más allá, yo podría decir que es como esa famosa teoría de la Gestalt, donde dice que el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, que todos esos pedazos rotos de todas esas historias, al final de cuentas tú llegas y lo colocas en un libro y sale algo que es fabuloso, porque aun cuando no hay una secuencia de las historias, al final de cuentas es una amalgama de historias que te dan un todo, y tú sales con un conocimiento de muchísimas cosas que están interrelacionadas. Estamos en esa onda. Estamos en esa onda. Además, el libro justamente lo puedes leer como quieras. O sea, tú puedes empezar por donde quieras, puedes leer a pedazos y no importa. O sea, no importa lo que tú leas del principio, del final, de lo que fuera. No tienes que leerlo de una forma lineal. Puedes leer incluso pedazos del libro también, si te da la gana. Si es lo que te gusta. O sea, como dice mi hermano me dice, Jorge, ¿no? Jorge. Mi hermano me dice, no, a mí me gusta la parte de la poesía, es muy buena. Y a él le gusta eso, pues, ¿entiendes? Y entonces es así. Hay gente que te lee simplemente una parte. Y eso también es fundamental, porque el individuo es así. O sea, no todos hacemos todo bien. Correcto. Sabemos todo, ¿entiendes? Entonces, claro, hay partes de ti que pueden gustarle o no a las otras personas, y eso no necesariamente deja de ser lo que tú eres, sino que simplemente la gente tiene sus gustos y tiene sus tendencias, ¿entiendes? O sea, que entonces, es un género, es un libro para todos los gustos. Es un libro justamente para, vamos a decir así, todos los gustos. Es un poco exagerado porque yo no tengo una forma de escribir que es muy particular. Utilizo muchas metáforas, utilizo muchas ideas de la mitología griega y de otras mitologías también. Y eso no lo maneja todo el mundo, ¿no? Incluso poesía, ¿no? Muchas gracias, una amiga, y la más remota idea de la mitología me dijo, sí, estoy leyendo tu libro, me encanta, me fascina. Me gustó la parte donde la sicaria, no sé qué, y no sé qué. Yo digo, la sicaria, me quedé pensando, y yo, claro, la sicaria es el cuento del mito que yo tomé de Hera, cuando manda a matar a una de las amantes de su marido, de Zeus, que lo puse en una parte de Caracas mística, como si fuera una crónica policial. Entonces ella llega y me dice, no, estoy por la parte de la sicaria, ¿entiendes? Entonces tú dices, ¿viste? O sea, todas esas cosas que tú ves así están relacionadas, están en la vida cotidiana de nosotros también. Sí, o sea, se ve la relación de la mitología con la vida real, con la vida actual también. O sea, esa buena combinación. Entonces, oye, ahí va uno aprendiendo, no se lo aprende a través de una anécdota o a través de una narración, sino que estás aprendiendo de mitología también. Mira, Pacheco, una cosa que me está llamando la atención, que me llamó la atención del libro, como todo libro, tú sabes que siempre nosotros necesitamos a veces un asesoramiento. A mí me llamó mucho la atención la portada. Yo te veo sentado con una mirada hacia lo profundo, con las ventanas y todo esto. Oye, una portada que llama la atención, pero es como eso, está un pensador ahí. ¿Por qué esa portada? ¿Cómo la elegiste? ¿Qué te vino a la mente para
para ese tipo de portada? Bueno, yo te explico una cosa. La portada eso es una foto. Yo fui con mi compañera, fuimos a Budapest. Ajá. Y ese es un café que está en la zona judía ahí en Budapest. Y era la zona donde los judíos se escondían. O sea, se metían porque cuando estaban perseguidos, se metían ahí y ese café estaba completamente, bueno, como tú lo ves, ¿no? Lleno de pintas, así como medio destruido, medio rasgado, sí, o sea, como a pedazos, ¿no? Y la gente deja cosas. Y justamente ese sitio ahí se instaló un café, un mercado, o sea, lo hicieron como decir así, un centro turístico, ¿no? Para que la gente pasara por ahí y viera cuáles eran las edificaciones y eso donde la gente estaba, pues, donde la gente se escondía. Uh-huh. Bueno, lo interesante es que, claro, nosotros estábamos en ese café y a mí me gustó mucho el lugar y Karen, que es fotógrafa, entonces se ve así muy tranquilo, que yo estoy sentado ahí, mirando ahí, pero eso fue más comando que otra cosa. Mira para allá, estira los pies y tal, o sea, es como esto, entonces que se ve todo muy tranquilo. Sí, como quien dice, tú sabes, el dinamo, ¿no? Dice, no. Párate acá, no sé qué, siéntate ahí, ahora no hay gente, mira para allá y así, ¿no? O sea, pero entonces se ve muy cómico porque se ve todo muy tranquilo, que evidentemente a mí me gustó mucho la foto cuando la vi, o sea, es la foto que yo tengo en el celular cuando lo prendo, porque es muy buena. Y yo cuando el editor, o sea, porque nosotros habíamos pensado en portadas y ese tipo de cosas, y entonces el editor me preguntó, me dijo que si tenía fotos y eso, y él cuando vio la foto me dijo, esta foto está buenísima. Además después de mirarla, porque la contraportada es justamente la parte donde está toda la pared, donde está toda rayada, donde hay huecos, donde hay grietas, ese tipo de cosas, y justamente eso tiene que ver también con el concepto de Kintsugi, ¿no? Yo te iba a decir, exactamente te iba a preguntar eso. O sea, que es un Kintsugi realmente, porque es como las fracturas y de lo que todo está, porque está como escrito todas las paredes, todo lo roto que lleva ese lugar. Exacto, tú estás sentado en ese lugar, envuelto en ese lugar, en ese sitio, donde está todo fracturado, lleno de pintas, lleno de ideas, lleno de sueños, de todo, ¿entiendes? Y entonces el lugar es fantástico porque justamente pega con el concepto de Kintsugi. Totalmente. O sea, estás ahí en un sitio donde no está todo bien, sino que está todo fracturado, ¿no? Fracturado, y es una memoria histórica. Exacto. Entonces eso es una memoria, o sea, es, como diría Manina, es casi una biografía, pero no tan así tampoco, ¿entiendes? Sí. O sea, no es tan así porque no hay fechas, no hay datas de nombre, o sea, es una cuestión más que todo emocional. Exacto. Dime una cosa, Pacheco, que vi que tú firmas con tus dos nombres y tus dos apellidos. ¿Eso tiene algo que ver contigo? ¿Tiene algo que ver con la edición, con los editores? ¿En qué consiste que hayas puesto nombre y apellido? Fíjate, yo te voy a contar algo, fíjate. O sea, viste que en nuestros países están los dos apellidos, ¿no? El del papá, que lo ponen primero, y el de la mamá, que viene después, ¿no? Como tradicionalmente se hacía. Ahora eso ha cambiado un poco. El tema de Víctor Hugo, yo muchos años, o sea, tardé muchos años en como quien dice, conciliarme con el nombre, ¿no? O sea, no es porque no me gustaba, sino que yo sabía que en el momento que mi mamá me decía Víctor Hugo, ya yo sabía, acá está pasando algo muy mal. O sea, ya cuando mi mamá me nombraba con los dos nombres, ya la cosa era muy seria, ¿no? Ya la cosa estaba seria. Entonces, claro, un poco eso yo al principio cuando escribí las cosas y las mandé, entonces la gente llegó, entonces me puso Víctor Pacheco, como me ponían, por ejemplo, como me ponen, por ejemplo, en los artículos de ciencia. No te hallaba. Pero
pero Víctor Pacheco no es mi nombre, ¿entiendes? O sea, mi nombre es Víctor Hugo Pacheco Torres. Correcto. O sea, este es mi nombre en realidad, ¿no? Y entonces, yo creo muy firmemente en que esa tradición familiar de los Torres, o sea, de la familia Torres, no tiene por qué perderse porque esté en un segundo apellido, ¿entiendes? Genial. Entonces, claro, ahí está justamente otra cosa que tiene que ver con esas fracturas que existen, ¿no? Que la gente dice, no, yo me llamo Víctor Pacheco. No, o sea, en realidad tu nombre completo es Víctor Hugo Pacheco Torres, ¿entiendes? En mi caso, ¿no? Sí, identificando tus dos linajes, pues. Entonces yo decidí, es claro, y acá en la editorial tuve que varias veces llamar y decir, mira, no me pongan Víctor Pacheco Torres porque yo no me llamo Víctor Pacheco Torres, yo me llamo Víctor Hugo Pacheco Torres. Exactamente. Entonces, y claro, y ese es un tema, porque dice, bueno, es que el tema es que si vamos a poner, si van a buscar Víctor Hugo, aparece Víctor Hugo. Le digo, bueno, aparecerá Víctor Hugo, ¿entiendes? Pero, porque todo el mundo sabe que Víctor Hugo era un escritor francés, pero Hugo, en su caso, no era un nombre, sino un apellido. Ah, ok. El nombre de Hugo es apellido en francés. Mira. Entonces, claro, muchas veces acá me preguntan, me dicen, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Usted tiene 3 apellidos? ¿Cómo es? No, claro. No tengo 3 apellidos. Yo tengo 2 nombres y 2 apellidos. Que no es común por estos lares, claro. Mi mamá que simplemente en el tiempo que estaba embarazada de mí, estaba leyendo Los Miserables y a ella le gustó el nombre del escritor y me puso Víctor Hugo. Ok. Y con tus 2 apellidos haces honor a tu linaje, pues, a tus ancestros. Exacto. Y claro, es largo, la gente no está acostumbrada, pero a mí me parece que yo no me siento bien dejando el nombre de Torres fuera, ¿entiendes? Claro, claro. No, aparte de que en tu libro haces muchas crónicas, muchas memorias, sale el Torres. Sí. Hablando de eso, Pacheco, ¿no? Me llama la atención también como tú estructuras el libro. Ya después del prólogo, la primera parte, famitología, y entonces Falkenburg de Guama, los Mardes de Propatria, las Moiras del Yaracuy, las Torres. Exacto. Y Aquiles de Catia. Ahora, una pregunta antes de que me dé un detallito de esto. Escribir sobre la familia, ¿cómo se toma también eso? Que de pronto, bueno, la familia tiene sus cuentos y todo eso, y a veces son muy interesantes, pero a veces tienen cuentos que a lo mejor no quiere que se sepan. ¿Cómo manejaste esa parte? Bueno, fíjate, o sea, ese es un tema que todavía hay un detalle ahí con eso, ¿no? Porque justamente ese capítulo, o sea, yo puse solamente 4 cuentos. De los 4 cuentos que yo puse, sabiéndolo yo y mi familia también, los 4 cuentos que yo puse fueron de familiares que ya murieron. Todos. ¿Ok? Así que bueno, es un tema de que, claro, yo elegí esos 4 cuentos porque, claro, son personas que, o sea, no están más con nosotros. Y bueno, y cada quien tiene su opinión acerca de sus familiares. O sea, evidentemente, ¿no? O sea, hay historias y todo eso. Entonces, claro, fíjate, famitología, ¿por qué? Porque, bueno, yo tengo 8 o 9 historias más todavía de ese pedazo del libro, ¿entiendes? O sea, que vamos para el tomo 2. Sí, o sea, una de las cosas que estoy preparando es ese libro que se llama Famitología. Qué bueno. Y ahí van a aparecer, por ejemplo, personajes que bueno, también que ya murieron y personajes que están vivos también. Justamente ese es el tema de la mitología, por eso se llama famitología. Sí. La famitología es, o sea, te voy a dar un ejemplo. Tú tienes la historia de Afrodita. Ajá. Y la historia de Afrodita te dice que Afrodita apareció cuando le cortaron los escrotos a Urano y los tiraron al mar. Y de esa espuma, en una concha, o sea, apareció Afrodita. ¿Okay? Este es uno de los cuentos de la aparición de Afrodita. Otros dicen en la mitología que Afrodita era hija de Zeus. Y fíjate que Zeus era hijo de Cronos. O sea, en el primer cuento, Afrodita nace cuando le cortan los escrotos cuando Cronos le corta los testículos a Urano. O sea que Afrodita prácticamente es
la hija de Zeus. En otro mito aparece Zeus como el papá de Afrodita. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, ¿cuál de los dos mitos tomo? ¿O cuál de los dos mitos me voy? ¿Cuál creo que es el que es exacto? Bueno, lo cierto es que el personaje de Afrodita está, porque aparece en toda la mitología, ¿ok? De cómo apareció o de qué suceso o de cómo ese suceso ocurrió, hay muchas versiones. Y eso sucede en las familias de nosotros también, ¿entiendes? Exacto. Por eso fue mitología. Ok. Claro, la familia de nosotros es... Tú dices, es que fulanito, con la historia, por ejemplo, de mi tío Sebastián, ¿no? De Falkenburg, de Guama. Ajá. Unos dicen, yo pongo ahí que es mi tío, pero hay un primo mío, o un primo segundo mío, que dice, no, ese no era un tío tuyo, era un tío abuelo tuyo, ¿entiendes? Ajá. Entonces tú dices, sí, ok, está bien, pero el personaje existió. Y evidentemente lo que pasó con ese personaje también ocurrió. Ok, lo importante. Yo no sé. Entonces, claro, entonces es como todos los temas de mitología que son tratados, que te dicen, bueno, según Hesíodo, no sé qué, ¿no? Según no sé quién, según X, ¿no? Entonces, claro, tienes esa flexibilidad. Ajá. Y no estás comprometiendo un cuento de la familia donde la gente diga, es que eso es verdad así o así, ¿entiendes? Tú dices, bueno, es una visión de este personaje, tiene toda una conclusión, los personajes existieron, ¿entiendes? Sí. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, bueno, hay varias corrientes, ¿no? Sí. Exacto. Y eso hay una flexibilidad y da una flexibilidad. Sí. Fíjate, Pacheco, que también tú haces una relación con dos partes. Yo digo, bueno, aquí salen dos Aquiles. En la mitología sale Aquiles de Catia y después en Cuentos Desconocidos sale la segunda muerte de Aquiles. Yo sé que tú has sido testigo de muchas cosas interesantísimas, pero entonces tenemos dos Aquiles. Esa relación. Sí. Claro, porque fíjate, Aquiles, o sea, mi hermano, el hermano que murió, que aparece, que yo ya llamo Aquiles, el tipo de personaje que yo conocí, mi hermano, como yo lo conocí, tenía un carácter como Aquiles. Por eso se llama Aquiles de Catia. Ajá. Pero Aquiles Báez sí se llamaba Aquiles, ¿entiendes? Correcto. Entonces, Aquiles Báez se llama Aquiles. Y por eso es la segunda muerte de Aquiles, no la tercera, sino la segunda, porque Aquiles, el de Troya, murió, pero Aquiles Báez, que también se llamaba Aquiles, también murió, ¿entiendes? Claro. Mi hermano no se llamaba Aquiles, mi hermano se llamaba Antonio José. Y escribir sobre tu hermano, escribir sobre tu familia, ¿qué sensación te deja? Bueno, eso es una pregunta muy buena, porque yo te explico, o sea, la cuestión es difícil. Me imagino. Es difícil porque, o sea, cuando yo de verdad decidí hacer el libro y eso, lo primero que yo escribí fue Aquiles de Catia. Lo escribí y lo dejé y no me gustó. O sea, lo dejé ahí. Y después escribí todo lo que vino de Caracas. Ajá. Después escribí y dije, bueno, ok, y empecé a escribir así acerca de Falkenburg, que fue el otro que escribí, y escribí de Balta, los Baltas de Propatria, ¿no? También. Y después escribí el último que escribí fue Las Moiras, la de mi mamá y mis tías. O sea, es difícil porque aparecen muchas cosas que tú sabes, o que tú quieres escribir o poder, mira, te cuento realmente con el cuento este de Aquiles, yo siempre tuve la sensación de que faltaba algo, de que me faltaba todavía contar algo más o alguna cosa más. Ajá. Y mucha gente lee ese cuento y se siente muy afectado. Yo ese cuento, en realidad yo lo escribí y hace tiempo que no lo leo. O sea, yo no lo leo. Claro. Porque me afecta mucho, ¿entiendes? Claro. Y eso fue como una especie de liberación prácticamente, ¿no? Fue como una terapia
escribir eso. Y después me pasó lo mismo con el otro capítulo que se llama Memo Mundi. Ajá. Que también escribí cosas sin nombrar a los personajes, utilizando este método donde yo prácticamente le doy una personalidad a regiones o a ciudades o a sitios. Ok. ¿no? Sin decir explícitamente qué es lo que ocurrió o a qué persona me refiero, ¿entiendes? Pero yo le estoy dando una especie de personalidad a ese lugar. Y eso me ocurrió que muchos de esos escritos de ahí, y ese es el segundo libro que también estoy preparando, porque tengo 3 o 4 cuentos más de ese, yo prácticamente escribí un texto de eso y me enfermaba. Ah, mira. Bueno, eso te liberaba. Me sentía mal, o sea, algo pasaba. Pero yo sé que de esa etapa yo me acuerdo que era prácticamente automático, que yo, o sea, lo escribía y lo terminaba y eso, y lo leía y entonces me enfermaba y pasaba unos días enfermo y así. Bueno, sanabas. Ajá, sí. Sanabas. Sí, o sea, es un poco trabajar ciertas y determinadas cosas que tienes. Bueno, es una forma, ¿no? Hay otra gente que hace otras cosas. Sí. Ahora, fíjate, Pacheco, es como el impacto que tiene uno de cosas que son reales, ¿no? Porque también la parte de donde tú dices la segunda muerte de Aquiles, tú fuiste también un testigo de excepción, porque Aquiles va a Alemania, estamos hablando de Aquiles Báez, a hacer su concierto y todo esto, se consigue contigo, van a un sitio a cenar y tal, y bueno, prácticamente fuiste uno de los últimos que lo viste con vida, y uno podría decir, bueno, Aquiles después le dio un infarto y todo eso, pero la narración que tú haces, eso es un flechazo, y Aquiles iba a París, según lo que tú me dijiste, y resulta que es París. Esa relación, Pachecón. Sí, o sea, tú dices que de dónde saco ese tipo de relaciones. Exacto. Ok, o sea, buena pregunta, porque justamente, bueno, el tema, fíjate, ¿no? El tema de mi hermano, que yo lo llamo Aquiles también, él va al bloque donde va, cuando en el cuento, y hace como Aquiles, ¿entiendes? Él sale a la batalla como Aquiles y muere, ¿no? Entonces, claro, tú ves, por ejemplo, esto es lo que te voy a contar ahorita, es como un spoiler, ¿no? O sea, por ejemplo, es un personaje que nosotros conocemos, es un personaje que nosotros conocemos y que yo estoy trabajando en un texto, que es mi hermano Rafael, pues, ¿no? Y Rafael es un tipo, o sea, que, coño, es realmente una persona muy influyente en mi vida, ¿no? O sea, él es un tipo fundamental. No es realmente de mi familia, pero es mi familia, ¿entiendes? Y por eso está en los cuentos de famitología. Eso es muy importante, ¿no? Y claro, él fíjate que cuando yo te cuento esto, ¿no? Él empieza a hacer gimnasia, se cae de un ejercicio que hace en la barra fija, o sea, cae de las alturas y queda parapléjico. Exacto. ¿Okay? Él es un tipo que estaba estudiando en la Escuela Técnica del Oeste construcciones metálicas. ¿Ok? Estudió construcciones metálicas, termina sus cosas de construcciones metálicas a pesar de que está parapléjico. ¿Ok? Se construye su propia silla. Se construye su propia escafandra para poder hacer esqueleto, para poder caminar, para poder mantenerse de pie, y arregla un auto para poder manejarlo. Y además de eso se hizo relojero. Exacto. Y al final el tipo también empieza a correr maratones, empieza a hacer cosas de deporte que antes no hacía, y logra ir a los Panamericanos, y logra ir y ganar medallas, etcétera, y todo eso. Y al final, bueno, ustedes saben la historia, que él logra ser el atleta del año, ¿no? El atleta inca del año, ¿no? Sí, señor. Claro. Resiliencia total. Ok,
ok, entonces tú dices, este personaje, que tú lo ves así, con todo lo que te estoy contando, ¿a quién se parece en la mitología? Ajá. Ajá. Y a ellos le buscas tú la relación, ¿no? Claro, entonces se parece a Hefesto. Ajá. Ajá. Hefesto, lo que pasa es que Hefesto era feo, Rafael no, ¿entiendes? O sea, pero no importa, porque él, o sea, Hefesto queda renco porque era lo tira de las alturas y él cae en la isla donde cae y donde está él se pone a trabajar con todas las cosas de herrería. Y al final llega después al Olimpo cuando Hera se siente en el trono y no puede ser liberada, sino Hefesto la tiene que liberar. ¿Entiendes? Entonces fíjate que este señor que construye cosas, y él construía muñecas, y construía armas, y construía un montón de cosas, es lo mismo que hacía Rafael un poco, ¿no? Y si te pones a ver la otra relación que hay, a Hefesto, ¿quién prácticamente lo acoge y lo tiene como familia? Bueno, la mamá de Aquiles. Exacto. Rafael va a vivir a mi casa. ¿Y quién es mi mamá? La mamá de Aquiles de Katia. Ajá, exacto. Sí. Oye, qué bien. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, o sea, tienes unas cosas que las puedes utilizar y que son cosas que simplemente, bueno, no sé, tienes que tener ojo para tener esa relación y decir, bueno, pensarlo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tipo de cosas? Si todas las cosas no funcionan, porque Hefesto prácticamente era feo, ¿no? Rafael no era el caso. Lo va a tratar le obligan a Afrodita a casarse con él. En el caso de la esposa de Rafael, de Hilda, tampoco fue el caso, pero eso no importa, ¿entiendes? O sea, en el fondo tienes todo un esquema en el cual te puedes apoyar para contar una idea, ¿no? Exacto. Y aparte, bueno, Rafael es un personaje de Katia también, ¿no? Claro, y entonces por eso yo digo un poco ahí en entrevistas que me hicieron en la revista de Mente Cupa, que la zona de Katia, como para mí es prácticamente un Macondo, es un lugar donde salen personajes que tú los tienes ahí y los puedes utilizar, ¿entiendes? Y tú dices, sí, son personajes que aparecen acá, como ustedes cuando hacían el programa que hablaban de fulanito, de del otro, de aquel, esos son personajes que están ahí, ¿entiendes? Excelente. Que tienen una función. Sí. Y así funciona la mitología. Sí. O sea, la mitología funciona de esta forma, ¿entiendes? Sí. Ahora, Pacheco, hablando de Katia, pero vamos a generalizar, Caracas Mutante, ¿no? A mí eso me gustó bastante, pero Caracas Mutante, que incluso tú hiciste una narración de Caracas Mutante, pero tengo entendido que eso después un sobrino tuyo lo puso en música. ¿Cómo es el cuento ahí? O sea, el cuento es el siguiente, el cuento es que yo escribí ese ensayo de Caracas, o sea, Caracas Mutante, ¿por qué? Porque claro, yo la dividí en cuatro renglones, por decirlo así, ¿no? El móvil, el místico, el musical y el medioambiental. Todo con M. Y todo con M. Entonces, claro, ¿por qué Caracas Mutante? Porque, claro, vamos al caso que a ti te gustó, el tema de la migración. Exacto. ¿Por qué la migración? Fíjate que es con M también, ¿no? La migración. Mutante, medioambiental, mística, musical, móvil. Ok, migración. Entonces, claro, tú dices, ¿qué es lo que pasa en Caracas? O sea, en Caracas hay tanta gente que se moviliza, pero uno no ve a los habitantes de Caracas como si fueran animales o gente que está movilizándose como se movilizan en la selva o como se movilizan en las sabanas africanas y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa si lo ves así? ¿Qué pasa? Entonces tú dices, bueno, hay un tipo de migración que evidentemente se lo puedes asociar a esa gente, ¿entiendes? Y tú dices, ¿por qué no utilizas eso? Entonces, claro, hay una mutación. O sea, la gente de los cerros no se movilizan igual que la gente que se moviliza en autobús o en carrito, o que se moviliza en los mototaxis y ese tipo de cosas, ¿no? No es el mismo tipo de migración, es distinto.
Y no son los mismos personajes tampoco. Sí. Porque todo el mundo no hace el mismo tipo de migración. Sí. ¿Entiendes? Sí. Ahora tú... Y entonces, claro, hay una mutación de los habitantes de Caracas que hace posible de que ellos se muevan en ese medio ambiente. O sea, el tema de la mutación, por ejemplo, musical también es eso, ¿no? Tú dices, tú escuchas cualquier cantidad de ritmos. ¿Cuántos ritmos has escuchado tú en Venezuela, los cuales lo han mezclado, lo han puesto, o sea, por eso me gusta tanto a veces el tema del pollo brito, ¿no? El tipo te dice, bueno, agarra este ritmo de no sé qué cosa y le pones una letra de otra cosa, no importa. Y claro, que sale, exacto, sí. ¿entiendes? Sí. Entonces, claro, tú dices, pero es verdad, pues, o sea, no, ¿por qué tiene que ser una cumbia siempre? Porque no puede ser una cumbia con una variación de algo, ¿entiendes? O sea, algo que hay una transformación. Sí. Y eso es lo que ocurre en el caso de Caracas. Caracas se transforma todo el tiempo. Sí. Tanto su estructura, como, o sea, por eso el medio ambiente también, como el ámbito también mitológico, que es lo que yo digo ahí, la gente cree en cantidades de cosas. Claro, sí. Tú dices, o sea, hay tantas cosas que la gente cree, o sea, la gente cree en los malandros, o sea, la gente cree en el negro primero, en José Gregorio Hernández, ¿entiendes? O sea, mi mamá, un cuento que siempre tiene mi sobrina, que es muy, muy, muy chévere. Hay un personaje de Tintín que se parece a José Gregorio Hernández, esto que tiene los bigotitos con el sombrero bombón, ¿no? Mi mamá un día consiguió una de esas figuritas que tenía mi sobrina por ahí y ella lo guardaba como si era José Gregorio Hernández, hasta que mi sobrina se reía porque ella pensaba que era José Gregorio, ¿entiendes? Pero no era José Gregorio, era el otro personaje. Entonces, claro, la gente cree en todo ese tipo de cosas. Sí, mira, Pacheco, y la parte de que después le ponen música. Bueno, entonces eso es en general el tema de Caracas. Entonces cuando yo lo escribí, volviendo otra vez al tema, perdón que me fui un poco de la idea, yo se lo mandé a mi sobrino para preguntarle qué le parecía a él. Y él lo leyó y me dijo, bueno, sí, está bueno. Lo leyó, me dijo, ¿no? Me agradeció que le mandé los textos y eso y tal, y qué sé yo. Y después de un tiempo, de un rato, me manda un audio. Y entonces me dijo, mira, yo hice o sea, compuse esta pieza después de haber leído tus textos, porque yo vi una cierta nostalgia dentro de tus textos, ¿no? O sea, él leyó una nostalgia, que a propósito de eso hay otra gente que dice que es una no nostalgia, pero no importa, o sea, es un no o sí. Y él leyó una especie de nostalgia en los textos que yo escribí acerca de Caracas, porque tenía muchos años fuera, porque tenía una visión de Caracas de la época donde yo estuve allá. Y todo eso, y entonces ahí me preguntó, me dijo, bueno, ¿qué te parece? Yo dije, suena así como muy triste. Me dijo, sí, yo lo sentí así como un poco triste. Entonces, claro, ahí me preguntó y me dijo, o sea, yo le dije, bueno, hay una palabra en alemán que para esto, ¿no? Para la nostalgia, que se llama Heimweh. O sea, Heim es casa y Weh es dolor. O sea, dolor de casa. Ya. Por eso la pieza se llama Heimweh. Okay. Después él agarró otro texto de Erósforas, o sea, de la poesía, que le gustó acerca de las manos, que creo que en el compendio que yo le mandé era el poema 22, una cosa así. Entonces por eso le puso poema 22 o algo así a la canción. Y a eso sí le dejó texto y le puso música. O sea, él sacó, y estos dos piezas las grabó.
¿Y dónde, qué hizo con ellas? Las grabó, están en un disco, Ajá. Jaime B está en un disco de, yo no me acuerdo ahorita exactamente, pero lo publicó, y el otro del de las manos también está en otro disco, o sea, él publicó las dos piezas. O sea, que solo han puesto en otros países, lo han puesto en plataformas o nada más. Sí, claro, sí. Okay. Sí, eso está puesto por ahí, sí, esto está rodando y lo escuchan, sí. Mira, Pachecón, tú que hablaste de muchas cosas, tengo aquí, estoy hojeando el libro y me encuentro la parte de bipolar, ¿no? Pero una de las cosas que me consigo aquí es que currículum, por ejemplo, ¿no? Dice, por un azar electivo me tropecé allí con mi primer amor. Desde entonces todas mis historias han sido un incesante divorcio. En la parte bipolar. Sí. Ajá. Explícanos un poquitico de esto. Bueno, o sea, el tema de bipolar fue que, bueno, fue toda una etapa donde yo escribí cosas que, o sea, justamente bipolares, ¿no? Donde me sentía o muy mal o donde me sentía muy bien. Oh, bipolar total. Ajá. Entonces era muy bipolar las cosas. Claro, eso lo escribí ahí, creo que, ¿dónde más en bipolar? Déjame buscar acá, a ver si. Sí, esa es la página 119. 119. Sí, yo estoy buscando uno, espérate. Ajá. Ahí está bipolar, está migración, está reclamo. La verdad es que es un libro en el que puedes pasear por diferentes temas, anécdotas y todo, entonces te engancha. O sea, yo lo leí y me deja como esa vivencia de alguien y de cómo es su vida, independientemente de que te conozcamos o no. Claro, justamente esa es la idea. Y ahí es donde te estoy diciendo, no importa que yo te esté contando una cuestión lineal, Ajá. sino que te estoy contando pedazos y tú mismo estás armando la vida de esa persona, ¿no? Claro, claro. Y también tienes una parte ahí de viajes, Lisboa, tienes Suramérica, ¿no? Y claro, y al comunicar cosas, tus vivencias, como una persona que vivió en Katia, yo puedo hablar porque no viví allí desde afuera, ¿no? Si me engancha, imagínate la cantidad de gente que nació allí o se crió allí. Claro. Fíjate, ve, o sea, el tema de bipolar, hay algunas que están muy, o sea, que son muy terribles, ¿no? Ajá. Como una de las últimas, que Armario, Amor también, que son así bastante difíciles, ¿no? Ajá, bastante fuerte, sí. Entonces tú dices, por ejemplo, Misa. Ajá. Es muy interesante. Entonces, los jueves lluviosos por la tarde tienen algo litúrgico en mi memoria. Eucaristía de nuestros cuerpos como el pan y el vino. A veces sobre la mesa, otras veces en el suelo. Arrodillados conjurando oraciones silenciosas de boca en boca. Un rezo de sombras buscando la absolución bajo el repetido grito de Dios. Wow. Es que yo lo que veo, lo que vi en tu libro, es que hay mucho sentimiento, hay mucho cuestión personal de tu parte emotiva, tu parte interna. Lo combinaste con poesías, con crónicas, con ensayos. O sea que por donde quiera que vas leyendo, los temas te van como enganchando. Y te hacen hasta pensar, te hacen reflexionar, te hacen incluso involucrarnos en tus vivencias. O sea, eres un escritor que logra que uno se compenetre contigo y con tus historias. Exacto. Sí, o sea, uno de los comentarios que hubo acerca de eso fue un poco eso, dice, como bueno, un muchacho que me comentó que leyó un par de historias mías, eso me pareció chévere. Él me dice que él leyó una de mis historias, él está estudiando para ser médico, ¿no? Entonces leyó una de mis historias y eso, que yo se las di para que las leyera y esto, y entonces
me dijo, ok, bueno, después te la comento. Entonces, un día estábamos tomando un café y me dice, coño, leí una de tus historias. Le digo, sí. Entonces me dice, sí. ¿Y sabes qué? Yo me la leí y dije, bueno, ok, me quedé con la cosa, ok, la leí, me gustó cómo estaba escrito y eso, y la dejé ahí. Y 2 días después, eso me causó mucha gracia, 2 días después, él estaba en la sala de operaciones, porque él está haciendo su cuestión de cirujano, ¿no? Ajá. Estaba en la sala de operaciones y se acordó del cuento y dijo, pero ¿por qué él dijo que tal y tal y tal cosa? Como el cuento lo volvió a regresar sin que él estuviese pensando en el cuento lo regresó de vuelta a pensar ciertas y determinadas cosas que habían quedado abiertas, ¿no? Y después ese día tomándome un café, llegó y me preguntó, y me dijo, mira, yo me quedé con esta, ¿qué onda con esto, no? Y es cierto. Te da risa porque justamente ese es el trabajo del sí, lector, porque ¿no? es cierto. Me dijo, está bueno. Me dice, está bueno porque yo me imaginé esto, o me imaginé esto, o me imaginé esto. Y claro, él se puede imaginar una cantidad de cosas y está muy bien porque ese es un poco el trabajo, ¿no? El escritor trata de que la persona que lo lee también participe en la historia. De hecho, es tan cierto eso que él te dijo, porque a mí me pasó que, por ejemplo, estaba leyendo de las Torres y entonces me metí tanto en la historia que yo estaba haciendo el mercado, o tú sales a hacer cualquier cosa y tú sigues pensando en lo que estás leyendo. O sea, no te sales de la historia. Tú estás haciendo tu vida y tú continúas hasta que la terminas. Y aún habiéndola terminada, la sigues recordando. Y en varios pasajes me ha estado pasando. Eso es muy bueno. Sí. Eso es un buen síntoma. Sí. Pacheco, hay cosas bien interesantes. Ya sabemos que viene otro libro, pero es que contigo podríamos hablar. Bueno, tenemos temas, porque hay historias donde, como te decía al principio, tú eres testigo de muchas cosas. Por ejemplo, cuando conociste a un personaje que al final de cuentas era un alemán y resulta que, bueno, mató a varias personas y lo conociste en Argentina por alguna circunstancia. La cuestión de cuando pasas por un sitio donde hay una alcabala de guerrilleros y pasan y después matan a todos los guerrilleros. O sea, testigo, lo de Aquiles también, que fuiste testigo, cuando el muro de Berlín. Entonces imagínate tú todas las historias que hay por contar, que son, bueno, realmente emocionantes. Todo ese viaje de todas las narrativas en los viajes que has hecho por todos lados. Entonces, oye, aparte de eso, un destacado deportista, que lo fuiste y todavía sigue siendo deportista. Pacheco, como dijimos, tenemos tantos temas de que hablar, pero no, para no salirnos del tema, vamos a volver otra vez allá, ya a la parte del libro. ¿Qué aceptación está teniendo actualmente el libro? O sea, porque he visto que tenía muchas ventas, he visto los comentarios y tu percepción con respecto a eso. ¿Estás contento? Yo estoy contento porque saqué el libro. O sea, la verdad que, o sea, hay una historia de Borges que es muy buena. Que es buena, o sea, un periodista se le acerca y le pregunta, bueno, señor Borges, ¿por qué usted sacó este libro? Y entonces el tipo le dice, bueno, yo saqué este libro para no seguir corrigiéndolo. Ajá, exacto. O sea, es así porque yo tenía esos escritos, como te conté, habían escritos que tenía años con esos escritos ahí y no los había sacado. Y los había corregido y lo había visto y lo había vuelto a corregir, y etcétera, y un tipo de cosas. Es más, bueno, hay un escrito que es viejísimo, que cuando yo hice el viaje por Sudamérica, que, o sea, lo había escrito y yo te cuento, no me gustaba como está, o sea, no me gustaba. Yo lo leí y no me gustaba. Decía, qué loco, esto no me gusta, pero nunca lo tiré, lo tuve ahí, ¿no? Y entonces, revisando el libro, ordenando un poco las cosas, ¿no? ¿Dónde pongo las cosas bipolares? ¿Dónde pongo las cosas de apariencia? Y más o menos, cosas que tienen que ver con eso. Leo otra vez el escrito y digo, bueno,
pero ¿qué es lo que no me gusta? Y me puse a pensar, ¿qué es lo que no me gusta de esto? Y entonces, bueno, decidí sacarle el título que tenía. Claro. Sí. Y claro, y cuando le saqué el título y pensé en un nuevo nombre para el escrito, entonces ahí me gustó. Sí. Ah, perfecto. Porque cuando le puse ese título nuevo, el texto se lee de otra forma, te da una idea distinta. Entonces, claro, entonces ahí sí me gustó. Dije, ahora sí me gusta el texto. Claro. Y fíjate, eso fue solamente un pequeño cambio de un escrito que estaba escrito hace muchos años, y eso fue prácticamente una corrección. Claro. Sí. Claro, y ya veo que en tan corto tiempo de haber sido publicado, se ha vendido bastante bien tu libro, cosa que nos da satisfacción y te felicitamos enormemente, pues. Y me imagino que todos en el grupo van a estar contentos por eso, ¿no? Sí. Y cuéntame una cosa, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, yo te cuento, ese es el tema principal. Resulta de que, o sea, el libro se puede comprar en Amazon. Hay un link que pone la revista Mente Cupa, y también se pueden contactar con Manina, que Manina es mi agente de relaciones públicas. Una cuarto bate. Sí. Y, o sea, el tema es que, fíjate, ahora el libro, les cuento, ¿no? El libro se va a presentar, Mentecupa va a hacer una presentación del libro, o sea, una presentación del libro en Caracas, en la librería Alejandría. Que está muy bueno el nombre de Alejandría, porque está la librería de Alejandría, ¿no? Y todavía no tiene fecha porque estamos esperando. Yo pedí alrededor de algo así como 30 libros para tenerlos para esta fecha, de los cuales se han vendido algunos en la preventa. Estaría bueno de que se contactaran con Manina, porque ella está encargada de la preventa, y yo pensaba hacer otro pedido más de acuerdo a la cantidad de gente que quiera comprar el libro, ¿entiendes? Sí, exacto. Okay, el problema en Venezuela es que no puedes comprar el libro físico directamente en Amazon, porque no lo tienen en existencia allí. Hay que hacerlo llegar de otra forma. No lo tienen en Argentina, y el otro problema que tengo es en Argentina, que Argentina es exactamente igual. Exacto. En Argentina tienen el problema que no llega el libro, entonces claro, la gente que lo compró en Argentina lo mandó a comprar porque había un familiar que estaba en los Estados Unidos, se lo compró y se lo llevó, ¿no? Y así. Sí. Mira, y tengo entendido que hubo alguien que lo imprimió. Que lo imprimió y tengo entendido en Argentina que lo imprimió y pues lo está leyendo así porque le gusta más que digital. Sí. Sí. Mira. O sea, lo compró electrónico. Electrónico, pero entonces esa persona que es un amigo nuestro, él lo imprimió. Sí, digo, yo no me gusta leer electrónico y lo imprimió. Lo encuadernó y lo está leyendo así. Y qué bueno, ¿no? Si lo compró electrónico, díganle que haga un comentario del... Ok, ya lo llamamos. Esto es muy importante, Fíjate, yo estoy totalmente horrible con este tema de hacer propaganda o de publicidad, o de vender cosas. Pero mi hijo me ha dicho, mira, por favor, la gente que compre el libro y que tenga la posibilidad de hacer los comentarios, que los hagan, porque esto ayuda a que el libro aparezca en el ranking y aparezca cuando aparece el programa, entonces aparece entre los primeros libros que están, ¿no? Claro, sí. Para ofrecer. Sí. Okay. Y entonces, claro, si es un comentario bueno, mejor todavía, ¿no? Porque eso... Sí, mira, Pacheco, sí, eso es importante, pero incluso como parte de promoción, bueno, que ya tú sabes que lo hemos conversado, yo sé que tú estás invitado para acá a España, concretamente aquí en Elche, donde estamos nosotros. Alicante, Barcelona y Madrid. Y que ya aquí en Elche ya tenemos contactos en varios sitios de conocidos para hacer un conversatorio sobre el libro, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de cuadrar fechas y todo eso. Ya lo estamos preparando, ya se han ido hablando con varias... ¿Has hecho algo así también en Alemania o tienes otro...?
Bueno, ya te cuento, yo tengo 2 sitios donde voy acá en Alemania. Hay un café donde yo justamente parte del libro escribí, o sea, que la persona dueña del café me dijo, bueno, tenemos que hacer una lectura acá, ¿no? Estamos pensando ahora en esta fecha, en marzo, abril, hacer una lectura ahí en ese café. Y tengo una lectura que la voy a hacer en junio, julio, en Berlín. Oye. Que me invitaron a una librería también. Ah, excelente. Entonces, eso lo estoy movilizando. Y la otra cosa que estoy viendo es que, bueno, estoy tratando de movilizar alrededor de las fechas de diciembre, que está la Feria del Libro en Guadalajara. Ajá. Ah, excelente. Y entonces parece que hay posibilidades, hay una persona que está interesada en presentar el libro. Yo no sé si voy a ir a Guadalajara o voy a mandar los libros. O sea, ese siempre es un tema, porque yo tendría que contar con eso de enviar los libros. En Guadalajara tendría que estar porque es una feria. Claro. Y estaría bueno que pudiera estar. Pero bueno, si no puedo estar, tendré que buscar una persona que se ocupe de eso. Claro, y es excelente noticia porque en el tiempo porque es reciente que la publicación y la venta, oye, todo lo que se está moviendo, de verdad que, bueno, en el grupo y en Katia y en todo, estamos muy emocionados y... Bueno, pero ya tú sabes, Pacheco, aquí en la casa, el sofá está aquí a la orden. Y de aquí para el mundo. Mira, Pacheco, no te preocupes. Sí, una de las cosas es, bueno, con un gran abrazo, tus hijos, oye, me imagino lo orgulloso que están, pero mi papá es escritor y todo lo que ha logrado, por otro lado. Y claro, también con nuestra querida gente de Katia, que te está escuchando. Entonces, bueno, un saludo para la gente de Katia, y aquí para concluir esta conversación, que después vendrán a lo mejor muchas más cuando venga tu muchos comentarios y otro libro, y vamos a esperar que nuestros amigos de Katia entonces empiecen a hacer sus comentarios de esta conversación, porque esto ha sido una conversación, pero bien agradable, como siempre. Bueno, mi Pacheco querido, Ajá, dime. Una cosita así al margen. Estaría bueno que ellos de repente a través de sus redes y eso, ¿no? Porque eso ayuda también a la divulgación del libro, ¿no? Excelente. Se podría enviar el link de donde pueden conseguir el electrónico o el físico, que el físico, bueno, como te conté, que hay que pedirlo, o sea, pero también estaría chévere que la gente dijera, bueno, yo tengo ganas de tener el libro, ¿cómo hago? Se contacten con Manina. Exacto. Y que promuevan un poco Claro que sí, para eso estamos todos somos un equipo, Katia pa'lante y apoyarte en todo lo que podamos. Katia no se rinde, así es. Señor. Justamente esa es la idea te cuento, ¿no? De Famitología es algo que tiene que ver con Katia, o sea, exactamente. Que están ahí en Katia, o sea que es tremendo, porque me da mucha gracia eso, ¿no? Porque todos los escritores que uno conoce así siempre tienen un lugar de donde ellos se agarran para contar la historia, ¿no? Tienes un Macondo, o qué sé yo, tienes un Onetti que tiene un astillero, o sea, tienen lugares de donde vienen las cosas, ¿no? Y eso es muy de nosotros. Sí. No, y Katia presente en este libro totalmente. Sí. Pacheco, entonces, a nombre de la mesa de trabajo, a nombre del grupo completo, oye, agradecerte, porque yo sé que tu tiempo realmente, yo te la pasas en todo, y que fíjate que a veces costó, bueno, vamos a reunir tal día, o tal cosa, pero bueno, ya esto es un hecho. Y bueno, mira, las felicitaciones, realmente las felicitaciones, y nosotros estamos bien contentos, no solamente por esta entrevista, sino por el éxito de tu libro. Muchísimas gracias, un saludo a todos en el grupo, y bueno, para ustedes también muchísimos cariños, y me alegra mucho que se contenten, porque la verdad es que es algo que da gusto que la gente también aprecie eso, ¿no?
Sí. Eso, yo creo que eso es lo que es lo más reconfortante de todo, que la gente se sienta bien. Uno cada vez que ve a su gente que está haciendo cosas y que tiene un éxito, es como si El éxito fuera de todos. familia de uno. Ujú. Sí, eso es interesante. Hace poco, la gente de C4 Trío se ganaron el Grammy Latino, ¿no? Exacto, Ujú. sí. Por este long play musical que hicieron con Hamilton de Holanda, ¿no? Ujú. Ujú. Y claro, y es una cosa como que si tú participaras de eso, porque yo a esos cuatro músicos que están ahí los conozco desde chiquitos. Ah, Tocaban con mi imagínate. sobrino, ¿entiendes? O sea que es como que tienes una parte de tu familia que está ahí y que le está yendo bien. O sea, y que Exacto. No, hace cosas buenas y bonitas. y así Entonces, va a es muy ser. emocionante. Sí. Sí, así va a ser, mi Pachecón querido. Bueno, Exacto. de parte de Alcide de las Españas Elche, de parte de Carmencita y de parte mía, pues bueno, y toda Katia y todos los del grupo, estamos contigo, te deseamos toda la suerte del mundo y vamos por encima. Y en mayúscula te queremos. En mayúscula te queremos. Ya, igualmente, en mayúscula igualmente. Bueno, un abrazote, mucho cariño, ¿no? Ok, un beso grande Un beso grande y muchas gracias. a ti.